Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, entonces esperando que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan podido adelantar lo que tenían que hacer y hayan compartido con sus familias. Vamos a iniciar esta semana eh, con algo de matemáticas, ¿vale? Eh, ya este sería como el último tema de la primera sesión de matemáticas del primer periodo. Vamos a revisar cuántos hay conectados en este momento. 19 personas. Vamos a darle un minutico más y iniciamos la clase. Profe, Dime. como tal, nosotros cuánto iniciaremos segundo periodo, o sea, en su materia? Después de este tema, Ah, ok. ¿listo? Pero como tal es inicio segundo periodo, ¿no? Sí, correcto. O sea, tenemos que ver lo que son sucesiones aritméticas y geométricas. Y después de eso iniciaríamos con el tema de teorema del seno, resolución de triángulos, teorema del seno, teorema del coseno, pero eso no se nos va, o sea, lo que te digo es de sucesiones no se nos va, sino yo creo que unas dos bloques y ya. Ah, ok, listo, profe. Vale. Bueno, entonces 20 personas. Listo. Entonces vamos a iniciar la clase. El tiempo es oro. Entonces, lo que les había comentado, vamos a ver el último tema de la primera sesión de matemáticas del primer periodo. Habla sobre la clasificación de las funciones, ¿sí? Digamos que ustedes ya saben qué es una relación, cuáles son las relaciones que trascienden a ser funciones, ¿cierto? Hay ciertas características que nos hablan de qué es una función, qué es una relación, cuando una relación no es función, y pues ya sabemos que todo este tipo de funciones reales, ¿cierto? Funciones reales, eh, por ejemplo las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las cúbicas, en realidad todas esas engloban las funciones que son funciones polinómicas, eh, funciones racionales, funciones logarítmicas, funciones exponenciales, hasta las mismas funciones trigonométricas que ya hemos tenido como un acercamiento a ellas. Todas ellas tienen que estar, digamos que, clasificadas a partir de su dominio, a partir de su rango, a partir de su comportamiento gráfico, ¿sí? Entonces, digamos que esa es la última actividad que vamos a ver en este primer periodo de matemáticas, la cual consiste en clasificar las funciones. Entonces vamos a leer el propósito de hoy, el cual está acá, todavía no ve la pantalla, ¿cierto? No, profe. Bueno, entonces creo que ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, Sí, señor. Listo. Entonces, como les iba comentando, vamos a clasificar las funciones. Y eso está englobado en nuestro propósito de hoy. Dice, determinar las características analíticas y teóricas para considerar una función inyectiva, sobreyectiva y o biyectiva, a partir de criterios de definición y gráficos, la comprensión de ejemplos, con el fin de reconocer la importancia en la vida cotidiana de las funciones biyectivas. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a tener un objetivo, y ese es reconocer cuál es la importancia de que una función sea inyectiva, cuál es la importancia de que una función sea sobreyectiva y a la vez también biyectiva. ¿Listo? Entonces, lo primero con que nos encontramos son las funciones inyectivas. Para podernos hacer una idea de qué es una función inyectiva, pues les traigo aquí una definición y también digamos que su explicación gráfica con la cuestión de los conjuntos, los diagramas sagitales, que ya los habíamos trabajado antes. Entonces vamos a revisar en primera instancia qué es una función inyectiva, ¿vale? Dice, la función f es inyectiva si cada elemento del conjunto final y, este conjunto final, acuérdense que es el conjunto de llegada, el conjunto de llegada, ¿listo? Entonces, si a cada elemento del conjunto final y,
tiene como máximo un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. Es decir, no pueden haber más de un valor de X que tengan la misma imagen Y. Bueno, digamos que ya se define de manera no formal que es una función inyectiva, y acá vamos a revisar gráficamente qué está pasando, qué es ser inyectivo y qué es no ser inyectivo. Entonces, lo primero que debemos darnos cuenta es que ambas son funciones, debido a que a cada elemento del dominio solo le sale máximo una flecha, es decir, le corresponde un elemento máximo, un elemento del ramo, ¿cierto? Del codominio, estamos hablando del codominio que es el conjunto Y. Ahora, de estas dos funciones hay ciertas características que la hacen ser inyectiva o no inyectiva, ¿cierto? La primera es una función inyectiva porque a cada elemento del conjunto, si a cada elemento del conjunto final Y tiene como máximo, aquí dice como máximo un elemento inicial del conjunto X, ¿cierto? Aquí estaríamos hablando de que al 4 solo le llega una flecha, al 3 solo le llega una flecha, al 2 también, al 1 también. Al 5 no importa que no le llegue flecha, pero como máximo le está llegando 1, ¿cierto? Como máximo. Entonces acá, en los otros dos conjuntos, no es una función inyectiva, porque si se dan cuenta, al elemento 2 le están llegando dos flechas. Es decir que la imagen 2 está relacionada con la preimagen 2 y con la preimagen 5. Ya eso lo hace no inyectivo, ¿listo? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, una función, digamos que inyectiva también se le llama o se le conoce como función 1 a 1, ¿listo? Ser una función inyectiva o ser una función 1 a 1 es exactamente lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, si a la función, si a los elementos del codominio le llegan si a un elemento, por ejemplo, le llegan dos flechas, ya no es inyectivo, tiene que llegarle solo una flecha. Profe, y si digamos el X tiene dos flechas, ¿sería inyectivo o no? Acuérdense que si ya el X, un elemento del X tiene dos flechas, ya no es función, ya no sería ni función, ¿listo? Entonces, digamos que ahí es donde coincide con la definición de función. ¿Listo? A cada elemento del dominio, por ejemplo acá, debe salirle máximo una flecha. Si hay un elemento en donde le salen dos flechas, ahí sí ya no es función. ¿Listo? Entonces digamos que para ser inyectivo debemos fijarnos en el conjunto final, o sea, en el codominio. ¿Vale? Entonces aquí ya tengo preparados unos ejemplos de algunas gráficas, algunos grafos de ciertas funciones. Por ejemplo, aquí ya tenemos una función lineal. Entonces, aquí si se dan cuenta es una función lineal, es una función decreciente, f de x igual a menos 2 tercios de x más 1. Entonces, démonos cuenta que su pendiente es menos 2 tercios, baja 2, corre 3, ¿cierto? Y su punto de corte en y es 1. Entonces, digamos que ahí tenemos la función lineal decreciente. Esta función, si se dan cuenta, ustedes pueden coger cualquier valor en el eje y. Entonces, aquí nos están diciendo que debemos recorrer el conjunto y. Y si ustedes cogen cualquier elemento del conjunto y, por ejemplo, aquí podríamos coger el elemento 3. Si ustedes cogen el elemento 3, se van a dar cuenta que el 3 solo está relacionado con un elemento del conjunto X. ¿Sí? Solo un elemento, con el menos 3, en este caso sería con el menos 3. No hay otro elemento que se relacione con y igual a 3. O sea, si se dan cuenta, si nos vamos hacia la derecha, no vamos a encontrar nada, y si nos vamos hacia la izquierda, solo vamos a encontrar un punto. Lo mismo va a pasar con cualquier elemento de y. Por ejemplo, acá con menos 1. Si cogemos el menos 1, el menos 1 solo se va a relacionar con un elemento en el conjunto X. Entonces, el menos 1 que está en y solo va a estar relacionado con 3, ¿sí? Con este elemento. Con nadie más, ¿listo? Con nadie más. Ahora, hay un criterio muy sencillo, porque pues a partir de la definición podríamos entender esto, que cada elemento del conjunto y solo está relacionado máximo con un elemento del conjunto X. Sin embargo, hay un criterio mucho más sencillo que les va a ayudar a entender esto, y se llama el criterio de la línea horizontal.
o el criterio de la recta horizontal también se le conoce, recta horizontal. Entonces, ¿en qué consiste ese criterio? Para entender si una función rápidamente es inyectiva o no es inyectiva. Entonces, como su mismo nombre lo indica, criterio de la línea horizontal, tendríamos que pasar una línea horizontal en donde se encuentre la gráfica, en donde exista la función. Entonces vamos a pasar una línea horizontal en cualquier lado. Ahí está. Entonces pasamos una línea horizontal. Si la línea horizontal corta a la función en máximo un punto, el máximo en punto, sea donde pasemos la recta, si la pasamos por acá, si la pasamos por acá, si la pasamos por acá, si esa línea horizontal solo corta a la función, si se dan cuenta, solo la corta en un punto, máximo en un punto, eso significa que la función es inyectiva. ¿Listo? O sea que en este caso, en la función lineal, si se dan cuenta, pasamos una línea horizontal y siempre la va a cortar en un punto máximo, ¿cierto? Entonces, esta función lineal, entonces podríamos considerar o concluir que es 1 a 1. Entonces, esta función es 1 a 1 o inyectiva. Entonces, digamos que para comodidad de entender qué es esto de ser inyectivo, qué es no ser inyectivo, el criterio de la línea horizontal es lo que nos va a dar más facilidad de concluir si es o no es 1 a 1. Ahora, llevo a colación otro ejemplo. Tenemos acá una función cuadrática en el cual su grafo es una parábola, ¿cierto? Entonces, a partir de este grafo, vamos a considerar si es inyectiva o no es inyectiva, ¿cierto? Entonces, según lo que les acabo de explicar, para saber si es inyectiva necesitamos revisar si a cada elemento del codominio, a cada elemento del rango, o sea, a cada elemento de Y, solo le corresponde un elemento del conjunto X. Y por ejemplo, en esta función, aquí estoy considerando 8 en Y, ¿cierto? En el eje Y voy a considerar el elemento 8. Si se dan cuenta, el elemento 8 está correspondido o está relacionado con dos elementos del conjunto X. Vean, está considerado acá con un elemento y está considerado acá con otro elemento. En términos más técnicos, el 8 como preimagen está relacionado con dos elementos. El 8 como imagen, perdón, está relacionado con dos elementos de preimagen. Aquí podría ser con -2 si no estoy mal, y aquí con un elemento que está entre el 6 y el 8. Ahora, digamos que eso a ciencia cierta no es que sea como tan entendible, por eso es que el criterio de la línea horizontal es muy importante. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a trazar una línea horizontal en una parte de la función. Ahí, por ejemplo, dense cuenta que ahí esa línea horizontal está cortando en dos puntos, en uno y en dos puntos. Y según el criterio dice que solo puede tocar la función en un punto máximo, ¿cierto? Para que sea inyectiva. Entonces aquí como corta en dos puntos, ya no es inyectiva. Sencillo. ¿Listo? Entonces ya podríamos concluir que la función no es 1 a 1. ¿Listo? O sea, no es inyectiva. ¿Listo? Entonces el criterio nos facilita el asunto, o sea, bastante, porque ya es solo trazar una recta horizontal en cualquier parte donde exista la función. Entonces, si la pasamos por acá, entonces efectivamente solo cortan dos puntos, aquí cortan dos puntos. Si pasamos por acá, entonces cortan dos puntos. Ahora ustedes dicen, bueno, si yo paso la recta horizontal por acá, donde no hay puntos, pues digamos que el criterio dice que tiene que pasarla o tiene que pasar o trazar esa línea horizontal donde exista la función, ¿sí? En donde exista la función. Pasar la recta horizontal por acá pues no sería conveniente porque por ahí no existe función. Entonces tocaría pasarla en donde exista función. Y si corta en más de un punto, pues ya no es inyectiva. ¿Listo? Entonces, tenemos dos funciones acá, una inyectiva y otra que no es inyectiva. Aquí porque la línea horizontal corta siempre en un punto, y aquí porque la línea horizontal en algunos momentos corta en más de un punto. Preguntas hasta ahí, chicos.
¿O se entiende? Listo, listo, perfecto. Ahora, ¿sí? ¿Aló? Profe, una pregunta. Si en la anterior función que no era inyectiva, en el punto, creo que era -12, bueno, en el punto de origen, si se colocara ahí no sería inyectivo. Lo que pasa es que, digamos que el criterio de la línea horizontal dice que todas las rectas que tú pases, o sea, puede ser en cualquier lado, ¿sí? Entonces aquí digamos que tienen que ser todas las rectas, ¿sí? Si se cumple en un punto, digamos que tendríamos que revisar si se cumple en todos los espacios de la función. Es decir, tú solo pasando una línea recta por acá y ya revisando que cortan dos puntos, ya deja de ser inyectivo. No importa que en algunas partes solo corten un punto. Todas las rectas que tú pases tienen que pasar en un punto. Mira, por ejemplo acá, en la función lineal, en cualquier recta siempre cortan un punto máximo, siempre cortan un punto máximo. Aquí ya no hay discusión de que en algunas partes cortan dos, en algunas partes cortan una, no. En todas las partes, si te das cuenta, en todas las partes corta siempre en un punto. En cambio acá no en todas las partes cortan un punto. En realidad solo en una recta horizontal cortarían un punto, en las demás cortarían dos. Y ya con eso ya dejaría de ser inyectiva uno a uno. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces, ya con eso pues terminaríamos, digamos que la explicación de qué es una función inyectiva, ¿vale? Vamos ahora con funciones sobreyectivas. De aquí en adelante, todas las funciones que vayamos a ver como ejemplos, vamos a clasificarlas en inyectivas, si es inyectiva o no, si es sobreyectiva o no. ¿Listo? Entonces, función sobreyectiva dice así: una función f es sobreyectiva o suprayectiva, se puede llamar de las dos maneras. Es sobreyectiva si todo elemento del conjunto final y tiene al menos un elemento del conjunto inicial x al que le corresponde. Entonces acá vean la definición de sobreyectividad. Acá no es permitido que los elementos del conjunto final tengan dos flechas. Acá sí es permitido, ¿sí? Entonces vean que aquí hay un elemento que le llegan dos flechas, ¿sí? Y dice que es sobreyectivo, ¿sí? Pero entonces aquí es donde nos dicen la diferencia de qué es sobreyectivo y qué no es sobreyectivo. Entonces, para que una función sea sobreyectiva, ningún elemento del conjunto final, es decir, ningún elemento del codominio puede estar solo o puede sobrar, ¿sí? Entonces aquí el 1, el 2, el 3 y el 4 están relacionados con al menos un elemento del conjunto X, ¿cierto? Esperen que tengo aquí algo. Bueno, si les recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta, activa el micrófono que aquí se escucha a todo el mundo. ¿Listo? Ahora, seguimos. Sobreyectivo. Entonces, para que una función sea sobreyectiva, ningún elemento del conjunto final debe sobrar. Entonces, el 1 está relacionado, el 2 está relacionado, el 3 está relacionado. No importa que esté relacionado con dos elementos, ¿sí? Y el 4 está relacionado, o sea que aquí no sobró ninguno. Entonces, por lo tanto, es una función sobreyectiva. En este otro ejemplo que colocan aquí al lado, no es sobreyectivo porque hay elementos que sobran, es decir, hay elementos que no están, hay elementos en el conjunto Y, ¿no? Elementos en el conjunto Y que sobran, ¿cierto? Que sobran, o sea que no están relacionados con nada, ¿cierto? Y por solo ese simple hecho, ya esta función no es sobreyectiva. ¿Listo? Y como todo método tiene su facilidad. ¿Sí alguien va a hablar? Sí, profe, una pregunta. Cuénteme. ¿Qué pasa si, o sea, el conjunto Y solo tiene, o sea, cada elemento solo tiene una flecha? ¿Aún así es sobreyectiva o ya al menos tiene que tener un elemento con dos flechas? Ah, bueno, muy buena pregunta. Ahí sí ya no hay necesidad de saber si cuántas flechas ni nada, sino que simplemente todos los elementos deben estar relacionados. Es decir, tú me dices, por ejemplo, si yo borrara esta flecha de acá. Entonces, si uno borra esta flecha de acá, a cada elemento de Y solo le llega una flecha, ¿cierto? Y sigue siendo sobreyectivo porque es que todos los elementos están relacionados con al menos uno, ¿sí?
Entonces no necesariamente tiene que haber un elemento con dos flechas, sino que todos los elementos no, o sea, no puede sobrar ninguno. Listo, no puede sobrar ninguno como en este caso. Entonces si te das cuenta aquí aquí sobran dos elementos. Y con que sobre uno ya deja de ser sobreyectivo. ¿Listo? Entonces no importa que llegue todos o una flecha. Si todos los elementos están relacionados, ya es sobreyectivo. Listo, gracias. Bueno, entonces ahora, como todo criterio pues tiene su ventaja. Hay una manera gráfica de entender si una función es sobreyectiva o no es sobreyectiva. Y lo más sensato es entender que todas las funciones que estamos trabajando son funciones a valor real. Es decir, que van de los reales a los reales, ¿cierto? Todas las funciones que estamos trabajando son funciones a valor real. Entonces, eso nos lleva a funciones a valor real. Esto nos lleva a la conclusión de que nuestro conjunto Y, ¿cierto? Nuestro conjunto Y, este conjunto Y es los reales, ¿cierto? Y nuestro conjunto X, pues también son los reales, ¿cierto? Entonces aquí en este caso, para entenderlo mejor, nuestro conjunto Y van a ser todos los reales y nuestro conjunto X van a ser todos los reales. Entonces aquí es donde entra a colación lo más importante. El criterio dentro de las funciones a valor real es que una función es sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si su rango son todos los reales. Es decir, si el rango de la función, entonces, si el rango de f coincide, si el rango de f coincide con todos los reales, si el rango de f coincide con todos los reales, entonces es sobreyectivo. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos va a facilitar para entender o para saber si una función es sobreyectiva o no. Con solo este simple hecho, ustedes ya pueden entender si es sobre o no es sobre. Entonces aquí tengo un ejemplo. Tenemos la función cúbica x al cubo, ¿cierto? La función x al cubo. ¿Cómo entender si el rango, perdón, porque aquí nos están hablando de entender si la función es sobreyectiva o no? Pero entonces nos dicen que céntrese en el rango. Hay que centrarse en el rango. Entonces, la función cúbica x al cubo, ¿el rango de esa función serán todos los reales? ¿Ustedes qué dicen? ¿El rango serán todos los reales? Yo creo que sí, profe. Sí, profe, de hecho es... Listo. Entonces, efectivamente, esta función cúbica x al cubo, ¿sí? Su rango son todos los reales, porque si se dan cuenta, ella se extiende hacia arriba y también se extiende hacia abajo, todo lo que usted quiera. Es decir, se extiende hacia más infinito, o sea, aquí como tenemos que centrarnos es en el rango, se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito, ¿cierto? Sin ningún hueco, ¿cierto? Sin tener ningún hueco, eso es muy importante. Entonces la función no tiene huecos. ¿Cómo así huecos? Sí, o sea, si tuviera, digamos, algún tipo de discontinuidad, o como en este caso, vean esta función aquí cuadrática, del vértice hacia abajo tiene un hueco inmenso porque ahí no existe función. Entonces, en ese orden de ideas, podríamos aquí concluir que la función x al cubo, como su rango, aquí en este caso, el rango de p de x, como el rango de p de x son todos los reales, entonces, como conclusión, es sobreyectivo. ¿Listo? Es sobreyectivo. Ahora, ya tenemos como la idea de que es una función sobreyectiva. Pregunta: la función lineal, esta función lineal descendente, esta función lineal decreciente, ¿es sobreyectiva? Sí. Sí. Correcto, muy bien. Esta función lineal es sobreyectiva porque el rango de esta función, en este caso se llama f, ¿no? Entonces, el rango de f son todos los reales, porque ella se extiende hacia más infinito y hacia menos infinito. Hacia menos infinito, ¿cierto? Sin ningún hueco. Entonces, como el rango de la función son todos los reales, entonces esta función no solo es inyectiva, sino también es sobreyectiva. ¿Listo?
Entonces es 1 a 1 y es sobreyectivo. Acá seguimos con la función cuadrática. ¿Será que esta función cuadrática es sobreyectiva? No. No. No es. Muy bien, ¿listo? Entonces no es sobreyectiva. Entonces, digamos que vamos a sacar el rango de la función de manera un poquito, digamos, aproximada, ¿no? Entonces lo que decía un compañero, por acá, digamos que el vértice de la función está muy cercano a menos 12. Entonces el rango aproximado de la función, el rango aquí sería de h, el rango de h es aproximadamente de menos 12. Aquí podríamos colocar un cerrado porque toca el menos 12. Bien, de menos 12. Y este sí se extiende hacia más infinito, pero es que para que sea sobreyectiva no solo tiene que extenderse a más infinito, sino también a menos infinito. Entonces el rango de h solo va de menos 12 a más infinito. Entonces eso la vuelve no sobreyectiva. Entonces solo por ese simple hecho no es sobreyectiva. Esto no es sobreyectiva porque el rango tiene que ser todos los reales. Bueno, entonces digamos que yo entiendo que esta es unas definiciones muy intuitivas de funciones, ¿cierto? Es bastante intuitivo el asunto y hay que tener muy claros los criterios, el criterio de la línea horizontal y el criterio del rango de una función. Si el rango de la función son todos los reales es sobreyectivo, para entender qué es sobreyectivo y qué es inyectivo. Sin embargo, yo les dejo acá en el PDF que les voy a enviar también un video de YouTube de otra persona explicando exactamente lo mismo, con muchos más ejemplos, digamos con algo mucho más preparado, porque ellos tienen la posibilidad de editar sus videos y demás. Entonces el que quiera ahondar en el tema podría ingresar a esta página de YouTube y revisar un video donde se está explicando exactamente lo mismo. Probablemente con esa explicación pues se entienda mejor. ¿Listo? Entonces ya solo nos quedaría por explicar qué es una función biyectiva, ¿cierto? No solo nos quedaría explicar eso, y pues vamos a seguir por la otra página. Antes de pasar a la otra página, por favor, si tienen algún tipo de pregunta sobre función inyectiva o función sobreyectiva, podría hacerla en este momento. No, profe, no hay preguntas. Listo. Entonces, espero que se haya entendido. Y igual, digamos, si tienen alguna otra pregunta más adelante, pues la podrían hacer. Entonces, función inyectiva, criterio de la línea horizontal. Si una recta la corta en máximo un punto, siempre una línea recta horizontal, siempre la corta la función en máximo un punto, entonces es inyectiva. Si la corta en más de un punto, ya no es inyectiva. Y es sobreyectiva si el rango de la función son todos los reales. Entonces si se extiende a más infinito y hacia menos infinito sin huecos, ¿no? Porque hay funciones que se extienden hacia más infinito y hacia menos infinito, pero tienen huecos, entonces ya no serían sobreyectivas. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, entonces tenemos acá otros dos ejemplos de funciones para saber si son inyectivas o no son inyectivas, si son sobreyectivas o no son sobreyectivas. Entonces, tenemos acá una función cúbica, ¿cierto? Una función cúbica, como en la hoja pasada, y vamos a revisar si es inyectiva o no. Entonces, ¿quién podría decirme si esta función cúbica x al cubo menos 4x al cuadrado más 3x menos 1, si esta función cúbica es inyectiva? ¿Será que es inyectiva? No. No es inyectiva. Muy bien. Entonces, no es inyectiva exactamente. Entonces, ustedes aplican acá el criterio de la línea horizontal. Sea cual sea el lado en donde ustedes pasen la línea horizontal, ¿cierto? Entonces voy a pasar la línea horizontal por acá. No se queda. Bueno, entonces digamos que acá se queda.
Entonces, des en cuenta que acá si pasamos la línea horizontal, por ejemplo ahí, ¿cierto? Por ejemplo ahí. Entonces la línea horizontal aquí cortó la función en 3 puntos, ¿cierto? En 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Entonces, como el criterio de la línea horizontal dice que solo la puede cortar en máximo un punto para ser inyectiva, entonces ya con ese simple hecho usted dice que la función no es inyectiva. Listo, no es inyectiva. Ya con ese simple hecho usted dice que la función no es inyectiva. Ahora, ¿esta función cúbica es sobreyectiva? Sí. Sí, sí, señor. Muy bien. Sí, profe. Si es sobreyectiva, muy bien. Tiene que ser sobreyectiva, pues en este caso, porque se extiende hacia más infinito y también se extiende a menos infinito y no tiene ningún hueco. Entonces, por lo tanto, ustedes dirían, ah, bueno, o sea que, o sea que el rango de q de x, el rango de q son todos los reales. Si efectivamente el rango de esta función son todos los reales, por lo tanto, es sobreyectivo. ¿Listo? Esa función sería sobreyectiva. Ahora, no importa que hayan lugares en donde la función solo corte en un punto, ¿sí? No importa. Con tal de que haya algún lugar en donde corte más de un punto, ya, con eso no es inyectivo. ¿Listo? No es inyectivo. Ahora, aquí digamos que les dejo anotar el criterio del rango. Si el rango de la función es todos los reales, entonces es una función sobreyectiva. Digamos que ella queda instaurada como una tesis. Si el rango de la función son todos los reales, entonces la función es sobreyectiva. Bien. Ahora, quisiera que clasificaran esta función de grado 4. ¿Qué tipo de función es? Ninguna de las dos. Los dos. Ninguna de las dos, perfecto. Están muy pendientes del asunto. Entonces, no es inyectiva, perfecto. No es inyectiva porque si pasan una línea horizontal, entonces, si pasan una línea horizontal, no entiendo por qué no era. Bueno, entonces si ustedes si pasan una línea horizontal, entonces saben que van a cortar en más de un punto, ¿cierto? Más de un punto. No deja. Bastante configuración. Bueno, entonces digamos que pues reviso cómo es que se arregla este error acá en la aplicación. Entonces, si pasamos una línea horizontal, entonces des en cuenta que acá, por ejemplo en este espacio, tendría que cortar en 2 puntos, por lo tanto, ustedes podrían concluir que la función no es sobreyectiva, perdón, no es inyectiva por ese hecho, no es inyectiva, no es una obra. ¿Y por qué razón no es sobreyectivo? Porque no va de menos Porque el infinito a más rango no se infinito. extiende hasta infinito. Muy bien, entonces esa sería la razón, porque no se extiende hacia menos infinito. Entonces el rango de esta función, el rango de r de x, aquí podríamos colocar el rango de r es distinto a todos los reales, ¿cierto? El rango de r tiene que ser aproximadamente de 4, menos 4, algo hacia más infinito. Entonces, como el rango no son todos los reales, ustedes podrían aquí concluir que la función no es sobreyectiva. ¿Listo? No es sobreyectiva. Entonces no es una 1 y no es sobreyectiva. Entonces ustedes dirán, profe, entonces no es ningún tipo. Sí, efectivamente hay funciones que solo son funciones y nada más. Ya hay algunas que trascienden a ser una 1, hay otras que trascienden a ser sobreyectivas y finalmente hay funciones que trascienden a ser biyectivas. Entonces aquí ya vamos a finalizar nuestra clase con la última
definición. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función biyectiva? Entonces, muy sencillo saber qué es una función biyectiva. Si ustedes tuvieron claro qué es una función 1 a 1, qué es una función biyectiva y qué es una función sobreyectiva, la función biyectiva va a ser muy sencilla. Vean lo que dice acá. Dice, una función f es biyectiva si es al mismo tiempo inyectiva y sobreyectiva. Es decir, si todo elemento del conjunto final tiene un único elemento del conjunto inicial, x, al que le corresponde condición de función sobreyectiva, y todos los elementos del conjunto inicial x tienen una única imagen en el conjunto final, condición de función inyectiva. Entonces, en conclusión, una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. O sea, debe ser inyectiva y sobreyectiva. Si por ejemplo la función es sobreyectiva pero no inyectiva, entonces no es biyectiva. Si la función es inyectiva pero no sobreyectiva, entonces tampoco es biyectiva. Debe ser ambas cosas al mismo tiempo. Debe ser inyectiva y debe ser sobreyectiva para ser biyectiva. ¿Listo? Entonces aquí nos dan a conocer dos ejemplos. Esta es una función biyectiva. Primero, ¿por qué? Porque no sobra ningún elemento del conjunto Y, no sobra ningún elemento, por lo tanto ya se cumpliría el criterio de la función sobreyectiva, es decir, todo el rango es el codominio. Y acá, bueno, también se cumple la idea de que en este caso a cada elemento del codominio que está relacionado se está relacionando con máximo un elemento, ¿cierto? Con máximo un elemento. Aquí nos dan a entender que esta función no es biyectiva. Primero, porque hay un elemento que sobra, ¿cierto? Hay un elemento que sobra. Y segundo, porque hay un elemento del conjunto Y o del conjunto final que tiene dos flechas, ¿cierto? Ojo, ninguna de las dos deja de ser función, ¿cierto? Ambas son funciones, porque a cada elemento del dominio solo le sale una flecha. ¿Se dan cuenta? Ambas son funciones. Lo que pasa es que una es biyectiva y otra no es biyectiva. ¿Listo? Entonces, esta función no es biyectiva porque hay un elemento que sobra y además de eso, hay un elemento del codominio que está relacionado con dos elementos del dominio. Entonces ya por ese simple hecho no es biyectiva. Entonces, lo que nos va a facilitar el asunto de saber si es biyectiva o no es este criterio. El criterio dice que debe ser inyectiva y debe ser sobreyectiva al mismo tiempo. Tiene que ser. ¿Listo? Y para mostrarles un ejemplo, aquí está una función logarítmica. Entonces, función logarítmica dice función logaritmo natural de 2x más 3. Entonces, ¿quién me quiere decir si es inyectiva primero? Sí, es inyectiva, profe. Sí, profe, es inyectiva. Listo, es inyectiva. Entonces, es inyectivo porque por el criterio de la línea horizontal, si pasamos una línea horizontal en cualquier lugar, ¿cierto? Si pasamos una línea horizontal en cualquier lugar, solo la va a cortar en un punto, siempre sea donde sea, siempre va a cortar en un punto. Ahora, ¿es sobreyectiva? Sí, también es Sí, sobreyectiva. profe. También es sobreyectiva, porque ustedes deben acordarse de que una de las características de las funciones logarítmicas es que ellas se extienden hacia más infinito, ¿cierto? Se extienden hacia más infinito y también a menos infinito sin ningún tipo de hueco, ¿cierto? Hacia más infinito en Y y hacia menos infinito. Por lo tanto, el rango de esta función f de 1 son todos los reales. Si el rango son todos los reales, entonces es sobreyectivo. Y ya habíamos dicho que si pasamos una línea horizontal por cualquier lado, entonces también es 1 a 1, o sea, es inyectiva. Y como es sobreyectiva y también es inyectiva, entonces ¿qué se puede concluir? Que es biyectiva. Que es biyectiva. Muy bien, entonces, si cumple ambas, si es sobreyectiva y si es inyectiva, entonces como resultado estamos encontrando una función biyectiva. ¿Listo? Una función biyectiva. Entonces, ahí es donde recae la importancia de que, para qué funciona, para qué sirven las funciones biyectivas, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta que si una función es biyectiva es porque es 1 a 1, ¿cierto? Si una función es biyectiva es porque es inyectiva. Ahora, la importancia de una función inyectiva es que posee o existe una función inversa en todos los reales, es decir, existe una función inversa inyectiva, ¿sí? Existe una función inversa que es inyectiva. Hay unas funciones que no poseen inversa, es decir, digamos que se podría encontrar su inversa, pero habría que
restringir su dominio, ¿cierto? Entonces, en este caso, una función biyectiva no hay necesidad de restringirle su dominio, porque existe una función que es inversa de ella y pues se cumple para todos los reales. Entonces esa es la importancia de una función biyectiva. ¿Listo? En realidad toda función inyectiva es invertible, es decir, es posible encontrar una inversa también inyectiva. ¿Listo? Entonces digamos que ahí se encuentra la importancia de función inyectiva. ¿Listo? Sobreyectiva, digamos que podríamos sobreentender de que la función es importante para entender que el rango de la función son todos los reales, es decir, que no tiene discontinuidades en el rango. ¿Listo? Y eso también es muy importante. ¿Vale? Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 3 minuticos para que ustedes vayan a conectarse a la siguiente clase. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo y ya con este ejemplo pues terminamos la clase de hoy. Esta función, que es una función racional, ¿qué tipo de funciones? Sobreyectiva, creo. Sobreyectiva. ¿Quién más dice o participa? Pues bueno, serían las dos. Creo que ninguna. Ninguna, profe. Y creo que ninguna profe. porque Se divide. Queda al menos uno solo. Muy bien, exacto. Entonces ya entendieron bastante bien este tema. Esta función racional ¿Qué está diciendo el pastor? no es ¿Qué dijiste? no es 1 a 1 y no es solo. Entonces, primero, ¿por qué no es 1 a 1? Porque si pasamos una línea horizontal, se encuentra que ahí corta en más de un punto. Entonces no es 1 a 1. Y no es sobreyectiva porque acá la función tiene un hueco, ¿cierto? La función tiene un hueco. No importa que se extienda hacia más infinito y también hacia menos infinito. La función no debe tener huecos. Y aquí esta función tiene un hueco. Dense cuenta que por ahí, como dijo un compañero, el menos 1 queda solo. En y el menos 1 queda solo. Con ese simple hecho, la función no es sobreyectiva. Por lo tanto, esta función racional no es 1 a 1 y no es sobreyectiva. Ninguna de las dos cosas, ¿vale? Ninguna de las dos cosas. Y acá, digamos que les dejo la importancia de una función inyectiva. Entonces, si una función es inyectiva, ¿Me puedes dar un paquetico de esos de plantanito? existe su función inversa, que también es inyectiva. Bueno, chicos, pues. entonces ya con eso terminamos la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, tenemos un minutico para una pregunta. Pues yo no tengo preguntas. Yo tampoco. Listo, perfecto. Entonces, chicos, dejamos hasta ahí. Nos vemos mañana en el bloque. Mañana, si tenemos un tiempito por ahí de 15-20 minutos para finiquitar este tema, pues sería muchísimo mejor. Y mañana pues iniciamos también un nuevo tema. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan y se conectan a la segunda hora y que les vaya muy bien hoy. Listo, gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Profe. Chao, que estén bien. Profe.